Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar de marketing, salud, finanzas, Dubái. Vamos a hablar de conciencia, de la Matrix. Hoy estamos con Rubén Jorde. Rubí, ¿qué tal? Encantado, tío. Quiero empezar por ti, Sí. quiero empezar por la parte más personal y luego ir más a la parte más profesional. Quiero empezar por la parte de la conciencia, luego ya lo vamos hilando con la parte de marketing, cómo abriste tu Sí. agencia, y quiero que nos comentes un poco más sobre ti, o sea, qué es lo que te define, cómo te describes, de dónde vienes. Vale, perfecto. Bueno, ¿dónde miro? ¿A qué cámara? Pues mira allá, Vale. pues mírame a mí, como una conversación Vale. normal Perfecto. y corriente. Nada, pues básicamente, bueno, yo me llamo Rubén Jorde y me considero una persona siempre en búsqueda de la libertad, o sea, es mi principal valor, básicamente. Y pues básicamente es lo que he perseguido desde pequeño. O sea, desde pequeño quizá haya sido una persona así un poco diferente, como que hacía lo contrario, le llevaba la contraria a los profesores, a los alumnos, o sea, a los compañeros y todo, ¿sabes? Entonces, quieres que no, toda esa mentalidad la he ido conservando, no sé por qué, es como una protección que he tenido toda mi vida y eso me ha ayudado sobre todo a no caer en los patrones que te enseña la sociedad, ¿no? Al hecho de la carrera de la rata, o sea, a básicamente trabajar para conseguir dinero, o sea, poco dinero, y que luego tengas que gastarlo en una hipoteca, en un alquiler, que se te vaya todo y que entres en esa carrera de la rata. Entonces yo me di cuenta de pequeño de eso, o sea, dije, pero ¿qué sentido tiene que esté yo estudiando esto si es lo mismo que están estudiando 200.000 personas más y no me va a llevar muy lejos? Entonces, pues debido a eso, pues fui como consiguiendo información de sitios alternativos, básicamente. O sea, yo me vicié muchísimo a YouTube y ahí empecé a aprender. Y pues básicamente eso, dejé como de ir a clase tan a menudo para autoformarme, básicamente. Y a partir de ahí, pues eso, empecé a mejorar y me di cuenta que eso no era suficiente. O sea, quieras que no, el sistema te lleva siempre por el camino que te quiere llevar, que es como un sistema educativo muy industrializado, para que las personas lo único que hagan es trabajar, que estén programadas a trabajar y que solo hagan eso. Y que luego pues que tengan mala salud, que recurran a medicamentos, a pastillas, para simplemente ponerle un parche al problema, que luego salga por otro lado y eso. Entonces, quieres que no, la sociedad tiene muchos métodos para llevarte por ese camino, ¿vale? Y yo me di cuenta de eso. Entonces, pues como que, por así decirlo, empecé, pues ya dejé de ir a clase por completo y ahí me empecé a formar con gente que decía yo, pues yo quiero ser como ese, ¿vale? Pero claro, aquí viene un problema y es que yo pensaba que el hecho de tener mucho dinero era lo que te iba a sacar del sistema y me di cuenta con el paso del tiempo, a raíz de ganar mucho dinero, que tampoco era la solución, tampoco era. Incluso te puede meter más en el sistema de lo que crees, ¿vale? Y pues eso, me di cuenta que tampoco era la solución. Y pues a raíz de trabajar, de pegarme muchísimas hostias, me di cuenta y descubrí el método que más te permite ser libre, en mi opinión hoy en día, en el siglo XXI, ¿no? Que es básicamente pues el cuidar tu salud, eso es lo primero, o sea, porque sin salud no tienes nada. Tú cuando tienes salud tienes muchos problemas, pero cuando no tienes salud solo tienes uno, tienes un problema, ¿sabes? Entonces eso es lo principal. Entonces hay que cuidar la salud, hay que tener un buen físico, hay que dar ejemplo, ¿no?, a las personas con tu físico, con tu salud y demás. Y luego también me di cuenta que el segundo plano más importante es la economía, la libertad financiera. Entonces me di cuenta que sí, tú puedes tener mucho dinero y todo lo que tú quieras, pero si te metes en algún trabajo o montas tu propio emprendimiento y eso te quita todo el tiempo del día, pues no tiene mucho sentido tampoco. Y me di cuenta de eso también y dije, hostia, pues hoy en día, en el siglo XXI, o sea, es que gracias a Dios tenemos los negocios online. Sí, dime. Sí, has mencionado antes lo del cuanto más trabajas o cuanto más dinero ganas, más dentro estás en el sistema. ¿Cómo puedes profundizar un poco más de eso? Sí. ¿O quieres realmente decir que cuantas más horas trabajas en un sistema industrializado, o quiero decir,
en fábricas, en industria y demás, Sí. que metes 10, 12 horas. Quieres meterte más en esa carrera de la rata porque piensas que vas a ganar más dinero y eso te va a dar más libertad. Sí. ¿Eso es a lo que te refieres o...? Sí, eso es. O sea, el dinero es a lo que voy. O sea, el dinero es una energía, básicamente. O sea, no es simplemente monedas y tal, ¿sabes? Eso, el dinero es una energía y si tú te dejas llevar por esa energía, lo que pasa es que te absorbe la conciencia y tu vida pasa a girar en torno al dinero, ¿vale? Entonces, tú por mucho que tengas mucho dinero y demás, no eres libre. Es a lo que voy. O sea, tú puedes perfectamente tener un negocio que te genere 1.000.000 de euros al año de beneficio y no eres libre de ninguna manera, porque tu cabeza estás todo el día pensando en el dinero y eso es una enfermedad mental. Y es en lo que está pensando hoy la mayoría de las personas, o sea, están pensando o en dinero o en sexo todo el día. Puede ser porque la Todo el día. sociedad o el sistema esté haciendo que la gente solo busque eso. Sí, sí. Es decir, 100%. porque si la mayor parte de la gente no llega a final de mes, pues al final haces que la gente solo busque el dinero para poder subsistir o para poder seguir continuando con esa carrera de la rata. Eso es. Quiero preguntarte por los libros, mentores y lugares en los que hayas conocido, leído, que te hayan impactado, porque has hablado de YouTube como herramienta que te ha enseñado mucho, pero ¿puedes decir algún mentor que te haya enseñado mucho? Sí, pues yo empecé con YouTube, o sea, con el autoconocimiento y todo en YouTube. Entonces yo lo que pensaba era, pues es muy sencillo, así es que es lógica, ¿no? Tú dices, si yo quiero llegar lejos, tengo que aprender de una persona que esté en el sitio en el que yo quiero estar. Es así de simple. No vas a aprender de un profesor que lo único que hace es dar clase, que no da ejemplo de nada, ¿no? Tiene sentido. Entonces yo dije, vale, pues en YouTube, ¿quién está que tenga el estilo de vida que yo quiero? Y pues empecé a ver a los típicos gurús y coaches y todo esto, ¿no? O sea, empecé a ver a Yados, yo qué sé, tío, ¿quién más había en esa época? Gente de esta, ¿no? De Yados... Wes Watson. Sí, no, y antes de eso incluso, ¿sabes? O sea, gente así, de típicos gurús que te ayudan a ganar dinero y todo eso. Y está bien, ¿sabes? Pero al final lo que se forman son como sectas alrededor de eso, ¿sabes? Y yo me di cuenta pues que eso no servía. O sea, al fin y al cabo te puedes sacar de una mala situación o lo que sea, pero eso no sirve. Es simplemente otro sistema que te están metiendo en otra Matrix, por así decirlo, ¿sabes? Entonces no tenía sentido. Y dije, vale, pues tengo que aprender de personas que de verdad tengan mis propios valores. Y ahí pues empecé a conocer otros mentores bastante buenos. Y ya también, a raíz de eso, pues empecé a ver que leer era un hábito muy importante. Y yo dije, vale, pues voy a ponerme a leer. Y ahí, claro, dices, ¿pero qué libros leo? Y esta es la clave, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que pensar es que tienes que leer libros que te lleven también por el camino que tú quieres. No libros pues, como si fuese una serie de Netflix, de novelas. O sea, que te puede enseñar las novelas y tal también, ¿eh? No digo que no. Pero lo mejor es ir a lo que te va a llevar rápido, ¿sabes? Entonces, pues empecé con libros como el típico de Piensa y hágase rico, muchos por ejemplo, los de Alex Hormozi para marketing, que está muy bien. Empecé también con espiritualidad, o sea, sobre todo lo considero importante para estar presente, básicamente. Y si tú estás presente en cualquier cosa que hagas, la vas a hacer bien, a la perfección, porque no vas a estar pensando ni en el pasado ni en el futuro, ni absolutamente nada. Estás presente, haces lo que haces y ya está. Y eso es, en mi opinión, lo que se basa la espiritualidad. Y pues de ahí aprendo de prácticamente... O sea, me he leído libros de casi todas las religiones que hay, pero al final la religión es como lo mismo, es otro sistema, una doctrina, ¿no? Y tampoco es que me guste mucho. Y, o sea, por lo tanto, los libros que más me gustan de espiritualidad suelen ser mucho más abiertos, como por ejemplo El poder de la hora, de Eckhart Tolle, o gente así, ¿sabes? Y listo, o sea, esos libros son los que más me han ayudado. Y luego también algunos de salud, o sea, ver canales de salud, que es muy importante también para tener más energía, porque si tú tienes un propósito y quieres llevarlo a cabo, necesitas mucha energía. Por lo tanto, tienes que cuidar la salud y tener una buena rutina en tu día a día, básicamente. ¿Cómo llegas a crear la agencia de marketing? Sí, vale.
Pues la agencia de marketing, o sea, yo empecé, era más o menos hace 3 años o 4 años. Yo empecé con todo esto porque pues yo estaba yendo al colegio, bueno, al instituto, y estaba estudiando acondicionamiento físico y dietética, porque a mí me interesaba muchísimo el entrenamiento personal y tal. O sea, yo dije, vale, ¿a qué me puedo dedicar que me guste? Porque si me dedico a algo, tiene que ser algo que me guste. Y dije, vale, pues entrenamiento personal. Qué bueno. Porque iba todos los días al gimnasio, básicamente. Entonces la gente me preguntaba y yo dije, vale, pues esto es brutal. Y empecé a dedicarme a eso y nada, pues ahí básicamente empecé a conseguir clientes, ¿sabes? De manera online todo. Bueno, obviamente contraté muchos mentores, muchos eran estafa, o sea, no me sirvieron. Me gastaba todo mi dinero en mentorías, básicamente, para aprender de otros. Y algunos me sirvieron. Entonces encontré la clave, porque es eso, o sea, tú puedes gastarte 10.000, 20.000 euros en mentorías y o sea, el truco está cuando consigues la estrategia que va contigo y ahí explotas esa estrategia, ¿sabes? Y básicamente empecé a conseguir muchísimos clientes como entrenador. Y la gente me empezó a preguntar, sobre todo a raíz de comprarme el Mustang, ¿sabes? Yo me compré un Mustang, un coche, y la gente dijo, hostia, ¿pero cómo lo has conseguido? Porque lo conseguí en 8 meses, literal, ¿sabes? En 8 meses pasé de trabajar en el bar de mis padres y estudiar a comprarme un Mustang, ¿sabes? Y la gente, pues obviamente la gente solo ve lo material y dijo, hostia, ¿pero cómo es posible tal? Y me dijeron, enséñame a hacerlo. O sea, muchos entrenadores, ¿sabes? Me preguntaban cómo lo había hecho. Y yo les enseñé, empecé a enseñarles y a raíz de ahí pues empecé a tener clientes y tenía muchos resultados. Y pues creé la agencia de marketing, salió así. Salió prácticamente solo porque la gente me empezaba a preguntar. Quiero preguntarte por tus hábitos, por Sí. tus rituales, por todas esas herramientas que te hacen estar en el foco. Sí. Porque cuidar la salud, tener una agencia, tener tantas responsabilidades, además también tienes una formación online por la cual tú enseñas todas estas herramientas de venta y demás. ¿Cómo es tu día a día? Un poco para que la gente, ya que hemos visto un poco Sí. que has aprendido de diferentes mentores y que te hayas leído diferentes libros, después de haber filtrado tanta información, ¿cómo lo has plasmado en la práctica? Pues esto es muy bueno, o sea, porque yo he gastado 70.000 euros en formación, más o menos, o sea, y me he leído no sé cuantísimos libros. Y he probado prácticamente todo lo que existe. He probado rutinas así súper estrictas, de despiértate a las 5 o tal, no sé qué, ese rollo. También he probado a no hacer absolutamente nada. He probado absolutamente todo, estrategias de marketing y demás. Pero la verdad es que yo personalmente soy como, lo llamo un vago inteligente, ¿no? ¿Sabes? O sea, me gusta hacer lo mínimo posible que dé el máximo... La ley de Pareto, ¿no? Sí, eso 20-80. Eso es, literal, o sea, y es lo que más me ha ayudado, porque cuando más he hecho, realmente me ha salido todo peor, ¿sabes? Y cuando menos he hecho, pero en más calidad, es cuando me ha salido todo bien. Entonces yo siempre la rutina que tengo en el día, lo que intento es que sea lo más fácil posible, que me lleve al sitio al que yo quiero, que es sobre todo la libertad, tanto financiera como mental, como de ubicación en el mundo, ¿sabes? O sea, que sea completamente libre. Entonces, no me gustan así despertarme siempre a la misma hora, esto, lo otro. No, simplemente lo que hago es, pues me voy a dormir más o menos, yo qué sé, cuando me empieza a entrar el sueño, a las 11 o algo así, depende del día, a veces a las 10, a veces a las 12, algo así. Y después me despierto con el sol, porque yo suelo dejar así las ventanas abiertas, ¿sabes? Para que me despierte el sol y depende del día, pero entre las 6:30 y las 8:30 de la mañana, ¿sabes? Suele variar así. Luego me despierto y bueno, digo que empieza el día antes, o sea, la rutina no empieza en el momento que te despiertas, empieza cuando te vas a dormir, ¿sabes? Porque si tú te vas a dormir mal, en un estado así de que has comido muy tarde, yo qué sé, has estado haciendo tonterías y tal, ahí ya la lías y te despiertas mal, ¿sabes? Entonces la rutina empieza antes siempre. Y ahí la clave, lo que yo hago es, pues eso, despertarme con el sol, sin alarma y sin nada, porque la alarma, pues en cuanto suena así un sonido tan excéntrico, lo que pasa es que te metes en ondas cerebrales beta, le llamo, ¿sabes? Que es básicamente, pues empiezas así a estar ya muy activo, ¿sabes? Y eso no es bueno para el cuerpo. O sea,
sobre todo al estudiar espiritualidad y todo eso me di cuenta que lo mejor que puedes hacer es estar en ondas cerebrales alfa, ¿sabes? Que es estar más relajado y más presente. Entonces por eso es lo de la alarma, básicamente. Luego después de la alarma, lo que hago pues es, me preparo agua, ¿sabes? Agua con, le echo sal y limón, y para las sales minerales. Y después de eso, pues básicamente me pongo a leer. Lo que suelo hacer es leer, ¿eh? Hay veces que, pues yo qué sé, o voy al gimnasio directamente o cualquier otra cosa, pero suelo leer, ¿sabes? Y ahí pues aprendo algo nuevo, sobre todo de temas de espiritualidad estoy ahora, pero vamos, que lo que quiera aprender en ese mes, ¿sabes? Y me pongo un mes a aprender a full de eso. Y ya después de eso voy al gimnasio, y después de ir al gimnasio, o si no voy al gimnasio ese día, voy 3 o 4 días por semana al gimnasio, pues corro o doy un paseo o lo que sea, ¿sabes? Y suelo hacer sprints, que es lo mejor. O sea, si te pones a correr, te das cuenta de que correr es algo que es algo del sistema, que, o sea, no es normal correr por un asfalto durante 5 kilómetros. Yeah. Eso te jode las rodillas y todo, ¿sabes? Entonces prefiero hacer sprints, que es mucho más sano y demás. Intento utilizar calzado barefoot, ¿sabes? De esto que parece como que vas descalzo. Y ya está, o sea, eso es la rutina un poco de la mañana. Y ya luego pues me pongo a trabajar en el proyecto en el que esté y listo, ¿sabes? Y luego ya como 2 veces al día, ayuno intermitente hago y eso, la comida lo más saludable posible. Eso es súper importante porque tú te das, o sea, esto si queréis hacer la prueba, os podéis, o sea, poneros una semana a hacer ayuno intermitente y a eliminar el azúcar. Vais a ver la claridad mental que os da eso, es una locura, ¿sabes? Y entonces lo que intento siempre es comer todo lo más limpio posible y biológico, ¿sabes? O sea, que venga de buenas granjas o lo que sea. Luego las patatas las compro, intento a gente que tenga huerta o tal, ¿sabes? Porque es lo mejor. Y, Qué bueno. y listo, ¿sabes? Y después a la tarde, pues como lo tengo todo bastante automatizado, dejo que fluya y simplemente empieza a entrar el dinero, ¿sabes? O sea, no hay mucho que hacer ya. Porque lo tengo todo tan automatizado que igual trabajo 2 horas o 3 al día, ¿sabes? Y listo, o sea, es eso. Y luego tengo mucho tiempo libre para estar con mi novia o yo qué sé, o hacer planes, ¿sabes? Increíble, o sea, me parece brutal. Quiero pasar a la parte de la agencia, es decir, cómo has llegado a montar una agencia, es decir, cuáles son las cositas más a nivel de marketing que has tenido que hacer y ahora cómo lo estás manteniendo, es decir, cuál es tu trabajo día a día, esas 2-3 horitas que haces, es un poco supervisar cómo va toda la agencia, si todo el mundo está haciendo su trabajo, etc. Sí, pues, o sea, lo primero, tú para montar un negocio, o sea, lo que tienes que hacer es resolver un problema en el mercado, ¿sabes? Esa es la clave. O sea, no hay que hacer muchas historias, simplemente resolver un problema en el mercado y si es posible que ya haya mercado ahí, o sea, que veas otras personas que ya se están dedicando a eso y les funciona. Porque así o sea, es prácticamente imposible que te salga mal. ¿Cuál es tu agencia, perdona, para que la gente lo sepa un poquito? Sí, se llama Horde Agency y es para entrenadores personales o profesionales de la salud. Okay. O sea, profesionales de la salud en general, ¿sabes? Nutricionistas, entrenadores, psicólogos, lo que sea, ¿sabes? O también mentores de desarrollo personal. Sí, porque al final lo que haces es, bueno, el marketing digital, le enfocas un poquito en función del nicho y ya está. O sea, pues, eso es. Si estás en la horquilla de la salud, pues abarcas la nutrición y los entrenadores personales. Eso es. Pues eso, o sea, yo lo que hago básicamente es resolver un problema en el mercado. ¿Cuál es el problema que suelen tener esas personas? Que no consiguen clientes, ¿sabes? Entonces yo lo que hago es que consigan clientes lo más rápido posible, de una manera muy sencilla. Y con todos estos años que llevo perfeccionando el sistema, o sea, yo ahora mismo lo que tengo literalmente es un sistema, que son 12 vídeos. O sea, tú haces 12 vídeos bien hechos, los pones bien en Instagram, porque Instagram es como la plataforma principal. Los pones bien en una estructura así clave, que yo les digo a mis alumnos, lo pones a funcionar, ¿sabes? Lo subes y le metes publicidad. Creas un anuncio, metes publicidad, empiezan a entrar seguidores y con eso literalmente ya tienes un negocio, ¿sabes? Porque simplemente tienes que hablar a esos seguidores, les llevas a una llamada, les ofreces una llamada en el que les ofreces ayuda y en la llamada, pues si ves que cuadra y todo, les ofreces una venta pues, a un precio pues, razonable.
para dar un buen servicio. Básicamente es eso. O sea, Y, es como una VSL, ¿es una landing o es algo parecido a no, una no, landing? o sea, es en Instagram. Es en Vale. Instagram. Ok. En Instagram yo les digo lo que tienen que hacer, lo hacen y ya está, ¿sabes? Y con eso pues lo suben, empiezan a generar seguidores, les abren a todos, ¿sabes? Y les llevas a llamada y ya está, o sea, no hay que hacer mucho más. Eso es como el método más simple, ¿sabes? Luego ya te puedes poner a crear marca personal, hacer YouTube y demás, pero eso ya es más historia. No hace falta, si quieres lo puedes hacer y está muy bien porque la marca personal te da mucha autoridad y a largo plazo está muy bien, pero no hace falta. Yo para empezar, lo más rápido lo veo este sistema, el que he creado, básicamente, ¿sabes? Y eso, o sea, pero básicamente la agencia se basa en resolver el problema que tienen estas personas lo más fácil posible, ya está. Para alguien que nos esté escuchando y quiera crear su agencia, o no su agencia, pero sí un negocio, Sí. ¿crees que debería empezar por sí mismo? Es decir, en vez de buscarlo ahí afuera, buscar ahí el dinero ahí afuera, ¿crees que debe primero empezar por su salud, los hábitos que tú has dicho antes, empezar a formarse un poquito más a nivel espiritual? ¿Crees que Sí, eso depende de la situación mucho, ¿sabes? Eso está muy bien decirlo y tal, no, sí, lo primero ten buenos hábitos y todo, pero a veces la situación a una persona no se lo permite, por el trabajo o lo que sea, ¿sabes? Entonces, ahí lo que tienes que hacer, si tienes un trabajo, ¿sabes?, que te está consumiendo la vida, es volverte loco para conseguir algo que te saque de ahí, ¿sabes? Da igual los hábitos, o sea, es la verdad. Es que te podría decir, no, tienes que tener buenos hábitos, tal. Eso, en mi opinión, al principio puede ser hasta peor, ¿sabes? Lo que sí que tienes que tener es desarrollar la conciencia, ¿sabes? Estar presente, eso 100%. Los hábitos tampoco es tan importante. Eso luego, cuando ya tienes el negocio, que yo es lo que le explico a muchos de mis alumnos, lo que tienen que hacer es, pues, ahora que ya han dejado el trabajo y todo, pues sostener unos hábitos buenos, ¿sabes? Porque si no, se van a ir a la mierda. Total. Que eso me pasa a mí. Yo ahora estoy metido muchísimo con la inteligencia artificial y realmente, bueno, yo estudié TAFAZ, Sí. hice CAFIZ después del máster de profesorado, pero yo no me quería meter a funcionario ni profesor porque no era mi propósito, no estaba en coherencia con eso. Sí. Y con esto estoy 100%, 140% en coherencia, porque veo que me puedo tirar 8 horas ahí delante. Y Claro. sí que es cierto que yo, pues, por todo mi background de haber competido y de haber desarrollado muchísimo la parte física y los hábitos, sé que ya la tengo, pero que no pasa nada si yo estoy 2, 3 meses, 4 meses a full enfocado y presente en conseguir lo que yo quiero conseguir con la IA. ¿Por qué? No le tengo miedo a comer un día mal, o 2 mal, o 3 mal, porque yo sé que lo puedo volver a implementar. Los hábitos que tú dices, ¿no? El tener una rutina que me permita mantener bien mi salud. Obviamente siempre estoy con el ojo visor para mantener bien el sueño, mantener bien un poquito estable y equilibrado todo, pero sí que creo un poco que el hecho de que tú estés demasiado obsesivo con los hábitos te hace como enfocarte solo en los hábitos. Sí. Y porque tú tengas hábitos, tú no vas a... Sí, vale, pues igual comer mejor y te nutres mejor y duermes mejor, pero ¿y qué? ¿Y ahora qué? Y ahí con todo esto que he dicho, quiero ir al siguiente punto, y es que he visto en tu Instagram que tú dices algo como que si tú no sirves, o como si no vienes a la vida a servir, no vales para vivir. Sí, o sea, si tú no vives para servir, no sirves para vivir. Ajá. Es de María Teresa de Calcuta, Bueno, coincido totalmente, porque al final Sí. creo que todo el mundo tiene que buscar algo que resuene consigo Sí. y que lo lleva a práctico todo el día, todos los días. Y ahí creo que es lo que te hace coherente, o sea, lo que te hace vivir en esas ondas alfa de yo tengo que estar aquí. Es decir, yo siento que tengo que estar aquí. Ahora, si tú estás en el supermercado pasando ahí y dices, yo no quiero estar aquí, te acabas quemando, tío. Sí. Es un punto medio, obviamente, ¿sabes? Pero sí, al principio
Al principio, cuando tienes ahí una situación mala, yo a la gente lo que le recomiendo es eso, tener la parte económica resuelta, ¿sabes? Porque es hoy en día lo que más libertad te va a dar así para empezar, sobre todo. Hombre, a no ser que quieras vivir en una cueva, ¿sabes? Que eso es otra opción, pero... Quiero ir a la parte del entorno. Sí. ¿Cómo es de importante para ti tu novia? ¿Cómo cuidas tus relaciones? ¿A quién dejas entrar en tu vida? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que rechazas de otra gente? ¿O qué es lo Sí. en lo que te fijas para decir, esta persona me interesa estar con ella? ¿O parece interesante? Sí, el entorno es súper importante, tío, porque o sea, si tú tienes un mal entorno, lo que va a pasar es que la vibración mental que tienen esas personas, con vibración lo que me refiero es al paradigma. O sea, al paradigma mental me refiero a creencias, pensamientos, ideas que tienen esas personas. Pues lo que pasa es que si tú tienes un mal entorno, o sea, si tú tienes un grupo de amigos así que son los de toda la vida y demás, no digo que tengas que dejar de verlos ni nada, no es tan extremo, pero al final hay una consciencia colectiva que se nutre de todos esos pensamientos y tal. Y cuando tú haces una cosa diferente, sí o sí va a haber como una disonancia cognitiva ahí que te va a decir, ¿pero qué haces? Tal, no sé qué, ¿sabes? Entonces, obviamente, pues, si simplemente te dicen qué haces y tal, pues no pasa nada, ¿sabes? Pero si te atacan por hacer eso, eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿sabes? Por eso es tan importante, pues, tener un buen entorno, y si no lo tienes es mejor estar solo y rodearte de personas que estén más en tu camino, aunque sea por internet, ¿sabes? Que es lo que me pasó a mí. Porque a mí siempre me decía todo el mundo que es imposible, que tal, que no sé qué. Solo me llaman para salir de fiesta, ¿sabes? Y dije, ni de coña, ¿sabes? Entonces es súper importante el entorno. Y sobre todo, no tener personas tóxicas al lado, ¿sabes? Una persona tóxica, mejor dicho, una persona con actitud tóxica, ¿sabes? No es que, porque no está bien, yo creo, llamarle a una persona que sea tóxica, es que tiene una actitud tóxica. Eso yo me refiero a personas que te generan un estado aflictivo, ¿sabes? O sea, pensamientos negativos y demás. Cualquier persona que te genere eso, pues es mejor no estar con ella simplemente, ¿sabes? Porque te va a llevar por el mal camino o te va a bajar la frecuencia. Y si te baja la frecuencia, al final lo que manifiestas o lo que creas en el mundo no va a salir bien. Es así de simple. Entonces, es muy importante, ¿sabes? Y a veces igual la persona no es tóxica, ¿eh? Igual es que la persona es tan buena que le tienes envidia o cualquier cosa, ¿sabes? En ese caso también es mejor no estar con esa persona. ¿Cómo, si tienes que descartar a mucha gente, o empiezas a abrir los ojos y a tener ese punto álgido de conciencia que no tenías, de dejar de vivir en piloto automático, que yo creo que todo el mundo tiene momentitos de piloto automático? Sí. ¿Cómo sales, ¿no? ¿Cómo descartas o cómo desechas a personas que llevan muchísimo tiempo contigo y que dices, pues es que llevo viviendo la vida de mis amigos que se van de fiesta todos los fines, que se han ido... Vale. Sí, eso, bueno, se me ha olvidado decirlo antes, pero uno de los hábitos principales, que eso sí que lo hago todos los días, es meditar, ¿sabes? Entonces, a lo que voy con eso es que si tú meditas, tú te vas a dar cuenta del piloto automático, literal, ¿sabes? Porque meditar básicamente es centrarte en un mantra o en tu respiración o en lo que sea y alcanzar un nivel de conciencia muy pleno, ¿sabes? Y te das cuenta de todos los pensamientos que te van entrando y ahí pues es que automáticamente sales del piloto automático, o sea, es brutal. Entonces ahí te das cuenta de todos los pensamientos que se te están repitiendo en la cabeza y eres capaz de salir de esos sistemas, ¿sabes? Es lo mejor, ¿eh? Lo mejor que puedes hacer es meditar, pero obviamente sabiendo cómo meditar, ¿sabes? Y leyendo... ¿Cómo lo haces tú? Pues yo, es muy sencillo, o sea, bueno, lo primero que compré un curso a... ¿Cómo se llama? Es el profesor del doctor Manuel Sanz. No sé si te suena el... Sí, sé quién es, pero no sé quién es. Bueno, pues es el que le enseñó meditación a él, que suele salir mucho en su Instagram, y yo le compré el curso porque dije, vale, sí, yo medito, pero no sé si lo estoy haciendo bien, tal, porque yo lo hacía con las técnicas del budismo, ¿sabes? Pero no sabía si lo estaba haciendo bien o mal. Y entonces ahí aprendí y dije, vale, pues lo primero que hago es, lo suelo hacer después de comer o antes, ¿sabes? A esa hora, 20 minutos, 25 o media hora, depende. Y lo que hago básicamente es sentarme así en posición de meditación, me relajo, hago unas respiraciones, ¿sabes? Para entrar eso en ondas alfa,
porque lo que pasa es que el cerebro a lo largo del día pues acaba entrando en ondas beta. Ondas beta son unos hercios cerebrales más altos, ¿sabes? Entonces estás como centrado en el exterior y las ondas alfa te hace centrarte en el interior, ¿sabes? Entonces, básicamente te pones a respirar y después lo que tienes que hacer es centrarte, o sea, pronunciar un mantra, ¿sabes? O sea, yo lo hago con el OM, ¿sabes? Vale. El típico el OM. Sí, Y- tiene el sí. OM, según lo que he visto, es que tiene asociadas una frecuencia, que Sí, son eso es. 485 hercios o no sé, ahora lo busco y te digo, sí. Sí, sí, algo así, algo así. Pues básicamente te centras en eso, pero no te concentras, ¿sabes? Simplemente lo pronuncias mentalmente y vas a darte cuenta que vienen miles de pensamientos, ¿sabes? Y ahí pues simplemente los dejas pasar. No los evades o no los rechazas, porque ahí terminas volviéndote loco, ¿sabes? Que es lo que le pasa a la gente. Simplemente te centras en el pensamiento y después dices, hostia, que he dejado el mantra. Y vuelves al mantra, ¿sabes? Ya. Y así todo el rato, hasta que ya a los 15 minutos así, ya lo tienes mucho más fácil y fluye todo mucho más. Y sales de la meditación muy bien. Pero depende, ¿eh? O sea, yo porque tengo una vida muy tranquila. Pero si tengo el día muy ajetreado y tal, es una mierda las meditaciones. O sea, es la verdad. Pero da igual porque te hace salir en un estado de conciencia más pleno. Entonces eso es lo guay. La meditación a veces es una mierda, pero después cuando sales es brutal porque estás en conciencia todo el día. O sea, estás presente y eso te da igual 4 horas o 5 de energía mental, ¿sabes? Vale, entonces, OM son 432 hercios y activa ambos hemisferios del cerebro, fomentando el equilibrio, la creatividad y una sensación de paz interior. ¿Hay otras frecuencias o otros rituales dentro de la meditación que utilices o siempre utilizas? No, solo ese. siempre Solo ese. Ajá. O sea, es que al final la meditación es eso, o sea, es intentar mantener la mente quieta, lo más quieta posible, ¿sabes? O sea, pero no es que lo intentes, es que al final acaba pasando por sí solo, ¿sabes? Y yo creo que ese es el mejor método. O sea, es el que aprendí en el curso este que te dije y es buenísimo ese tío, ¿sabes? Entonces, yo digo, o sea, funciona de locos. Si te pones ahí a meditar cada día con una cosa, yo creo que en vez de Sí, meditar acabas. no haces otra cosa, ¿sabes? Hablando de los hercios, de las frecuencias y de las energías, antes te he preguntado por tu novia porque considero que la pareja que tengas es alguien con la que tú confías muchas cosas. Sí. Tu palabra, incluso el dinero. Entonces, ¿qué puntos de valor o qué cosas, qué características necesitas que la otra persona tenga para poder ser tu pareja? Sí, pues sobre todo que tenga mente abierta también, ¿sabes? Porque pues si fuese una persona que está muy metida en un sistema de pensamiento tradicional y tal, pues al final es imposible, ¿sabes? Porque te acaba sacando de ahí. Pero más allá de eso, pues tampoco busco grandes cosas, simplemente eso, que sea buena persona y ya está, ¿sabes? Con eso me sirve. Tranquilidad, buscar tranquilidad lo más posible, porque si al final tienes una persona al lado que te está todos los días sacando de tu centro, pues eso también te vuelve loco y no tendría sentido. Para eso es mejor estar solo, ¿sabes? Pero más allá de eso, pues eso, lo que busco es paz y tranquilidad, ¿sabes? Hay algunos gurús que ahora se me vienen a la mente que dicen, si fuma, descartada. Si bebe, descartada. Si no sé qué, descartada. ¿Tú le das tanto peso como eso? O sea, ¿llegas a ese nivel de quizá extremismo, de extremismo? No, o sea, pero la cosa es eso, que ¿por qué dicen eso, sabes? O sea, si fuma descartada, ¿por qué, sabes? ¿Solo porque fume o...? Supongo Al final, sí, al final yo creo que es eso, que es porque si fuma lo más normal es que sea una persona con un desarrollo personal más bajo, lo que sea, ¿sabes? Pero al final es eso, o sea, es que esté lo más próxima a ti en el camino posible, ¿sabes? O sea, que fume o no, pues da igual, simplemente es el hecho de que pues, sea consciente, ¿sabes? Y al final pues lo dejará o lo que sea, pero Yo creo que me da un poco... lo dice más por el hecho de que si tú no tienes una pareja que se cuide, que se respete,
Sí, sí, sí. Porque tú, que te estás respetando, ibas a compartir un Sí. camino totalmente opuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Entiendo que sea un poquito eso, que no tendrías mucha coherencia vincularte con una persona que está teniendo hábitos totalmente opuestos a los que tú no Sí, sí, quieres sí. tener en tu vida. Sí, no, obviamente, si es un caso así, imposible. Es lógico. Quiero hablarte de Miami también, porque lo has mencionado y yo estuve allí. Y si sale Miami, yo tengo que hablar de Miami. Es una... Es que todos los podcasts siempre acabo hablando de Miami, y si has mencionado el tema, pues tengo que hablar. Yo ahí fueron los 2 meses, los mejores meses de mi vida, porque conocí a una persona que me hizo darme cuenta de todo esto. Sí. Pero, Sí, o sea, sí, yo sí. ya le daba muchísima importancia a las vibras, a rodearme con gente que tuviera buenos hábitos, que estuviera alineada con un propósito, que lo trabajase. Pero esta persona realmente me abrió el espectro de aquí a aquí. Y dije, wow, dejé de ver ya tanto las cosas materiales y solo me nutro y me guío por las vibras de la gente. Es como que no importa absolutamente nada, lo único que importa es a quién tengas a tu alrededor. ¿Has tenido alguna persona así? ¿Alguna persona que te haya abierto los ojos o que te haya impactado mucho más a nivel emocional, a nivel de vibras? Sí, pero es lo que te digo, o sea, yo como aquí en Santander, en Cantabria, no había, ni de coña había personas así, ¿sabes? Yo lo que hice fue rodarme de ellas pues por internet, ¿sabes? Y verlo en YouTube, porque no tenía la posibilidad de viajar a esos sitios. Si hubiese viajado seguramente pues al final acabas conociendo a alguien, pero al final el proceso es el mismo, ¿no? ¿Sabes? Pues te abre la mente y es súper importante, por eso es clave aprender de gente que sea mejor que tú, o sea, ser humilde y aprender de gente que sea mejor que tú es la clave. Si no, te quedas estancadísimo. Y ese es el problema que tiene hoy en día la gente, ¿sabes? Que tiene un ego súper desmedido, está metido en un sistema de creencias y eso, simplemente esa tontería, les hunde la vida, ¿sabes? O sea, no les permite crecer y les hace mantenerse siempre en el mismo sitio, ¿sabes? Pero a mí me parece impresionante porque es como que no se enteran, no se dan cuenta, ¿sabes? Pero bueno, si están felices, pues bien. Ya. La cosa es que yo no, y seguramente pues, los que estén viendo el podcast y todos estos vídeos, pues no sea lo mismo, ¿sabes? Entonces es muy importante ser humilde. Estuve hablando en el podcast anterior, el de Noelia, estuve hablando con una chica que, bueno, pues se intentó suicidar varias veces. Sí. Después escribió un libro y hablaba muchísimo de ser consciente de todo lo que te ocurre a nivel interno, de las mentiras que te cuentas y de Sí. las infancias del pasado. Las infancias o las heridas, ella hablaba de las 5 heridas fundamentales y hablaba de que hay gente que en vez de tener el foco aquí, lo tiene ahí afuera y que evita ese trabajo interno, ¿no? Sí, Como sí, sí. evita reconocer su herida más profunda para responsabilizarse y trabajársela. ¿Por Sí, qué? sí, sí. Porque cuando tú echas el ojo ahí adentro, ves cosas que no te gustan e intentas escapar. Intentas escapar con redes sociales, intentas escapar con comida basura, con mentiras, echándole la culpa a los demás. Me acabas de recordar eso y hay gente que se acaba incluso muriendo. Es decir, que transita durante toda esta vida mintiendo y dándole de lado a todo esto y se acaba muriendo. ¿Qué consideras o qué consejos le darías a una persona que vive en ese piloto automático? Es decir, que no sabe y que incluso lo rechaza, ¿no? Si tú le tuvieras que ayudar a alguien que está dormido, ¿qué le dirías? Nada, no le ayudaría. Porque creo que, o sea, si tú ayudas a alguien que no quiere ser ayudado, o sea, es peor para todo el mundo, ¿sabes? O sea, todo el mundo acaba mal ahí. Porque estás intentando salvar a alguien que no está en su momento y le puedes incluso dejar peor, ¿sabes? Otra cosa es que la persona pues esté ya en el proceso del vacío existencial, ¿sabes? Que eso es la clave. Que eso pues yo lo he tenido varias veces en mi vida y es súper clave, ¿sabes? Porque lo que te hace es cambiar de patrón mental o
o como lo quieras llamar, no sé cómo, de plano quizá mental, ¿sabes? Entonces si una persona está en un vacío existencial y en ese piloto automático así que no sabe qué hacer, que se ha dado cuenta que no tiene sentido nada, pues es súper importante eso, que simplemente deje estar el vacío existencial, o sea, que no se preocupe, que no lo evada en vicios, en malos hábitos o en lo que hace todo el mundo, que es emborracharse, salir de fiesta y sexo y todas esas cosas, ¿sabes? Y que lo transite y que busque ayuda pues de una persona que lo haya superado. Así de simple, ya está, ¿sabes? Y con eso pues seguramente acabe dándose cuenta de lo importante que es el autoconocimiento o espiritualidad, llámalo como quieras. O sea, son dos caminos muy similares y pues que se acabe dando cuenta que él no es los hábitos, no es el programa que tiene instalado en su cabeza, no es lo que su mente piensa, él es pura conciencia, ¿sabes? Simplemente eres. Y a partir de ahí pues empiezas a construir algo en base a tu nuevo propósito de vida, ¿sabes? Y esto lo aprendí de un libro que es muy bueno, de Eckhart Tolle, que se llama Un nuevo mundo ahora, es muy bueno, y dice que hay dos propósitos, ¿sabes?, en la vida. El propósito interno, que es básicamente conseguir la paz, y luego en el proceso que tienes para conseguir esa paz mental, pues hay cosas que has solucionado, ¿sabes? Entonces eso puede ser tu propósito externo. Entonces si no sabes a qué dedicarte, pues algo que puede funcionar muy bien es eso, es lo que te haya ayudado a llegar a ese punto, a ese estado de paz mental. Y a partir de ahí pues puedes crear muchas cosas, ¿sabes? Pero sobre todo saber transitar el vacío existencial y darte cuenta de eso, de que pues todo es una mentira en general, ¿sabes? Y buscar la verdad. Ahora que dices eso, vamos a hablar de la Matrix. ¿Qué es la Matrix para ti? Sí. Si crees que cada vez la Matrix es más inmersiva, es decir, que la gente está más dentro y que es menos consciente, y que también si ves que hay gente que está despertando. Sí, pues la Matrix es el ego, básicamente. O sea, o sea, depende, hay muchos... Yo me he leído pues eso, muchísimos libros de religiones o de filosofías y todo, y cada uno lo llama de una manera, pero para que se entienda así mejor, a día de hoy, la Matrix es el ego, es la mente humana volviéndose loca, básicamente, y generando un sistema de pensamientos, de creencias y de malos hábitos de negatividad que se alimenta y acaba formando una consciencia colectiva tan fuerte que lleva al mundo a la deriva. Básicamente, eso es la Matrix y pues lo que acaba llevándote, o sea, lo que acaba creando es un sistema en el que explota y extrae la energía a las personas con el único fin de llegar a un medio, ¿sabes? Por cualquiera que sea el método. O sea, al sistema le da absolutamente igual la vida de las personas, simplemente lo que le importa es llegar al punto que quiere, ¿sabes? Que vete de tú a saber qué quieren, ¿sabes? Que al final, pues todo, o sea, es como una especie de pirámide, ¿no? O hay otras filosofías que dicen que es como un círculo, que en el centro de todo, pues hay cada vez más personas, o sea, menos personas, y al final esas personas son las que llevan las riendas de la sociedad, por así decirlo. Y en general es eso, o sea, la Matrix es un sistema que te hace revertir la esfera de conciencia. O sea, con la esfera de conciencia me refiero a que te hace mirar al exterior en vez de al interior. Hace que el ego mire al exterior, ¿sabes? En vez de estar centrado en el interior. Y eso al final es un caos, eso es un sufrimiento constante. Es eso, entonces la Matrix es eso, un sistema de extracción de energía para dar el poder a unos pocos, porque esto ya no va de dinero, ¿sabes? Esto ya va de poder y de control, ¿sabes? ¿Crees que hay un objetivo, una motivación para tenernos enfermos, cansados, repletos de estímulos? Porque si tú estás constantemente bombardeando con estímulos, al final dejas de tener tu propio criterio, de tu propio pensamiento crítico. ¿Y crees que hay un objetivo de mantenernos a todos trabajando 8 horas al día, ganando lo mismo, sin ningún tipo de propósito? ¿Crees que hay una motivación? Sí, o sea, la motivación es la motivación del ego a nutrir todo eso, ¿sabes? Porque es como... O
O sea, por ejemplo, la religión gnóstica lo llama el demiurgo, ¿sabes? Entonces se basa en extraer toda esa energía y dársela al demiurgo. Con demiurgo se refiere como a esa energía más negativa, ¿no? ¿Sabes? Esa energía de negatividad. Entonces es como una masa de energía que se alimenta de eso, ¿sabes? Y está todo creado para alimentar a eso. En el gnosticismo lo llaman el demiurgo. Por ejemplo, en el cristianismo lo llaman el diablo, ¿sabes? Eso lo puedes llamar como quieras. Lo que está claro es que es como una especie de entidad energética que se alimenta de todo eso. Y tú cuando te das cuenta y despiertas, ¿sabes? Dices, hostia, pero esto es una paranoia de la hostia, ¿sabes? Y empiezas a volverte loco y dices tú, pero... y ahí es cuando ya despiertas del todo, ¿sabes? Porque ese fue mi momento de más despertar. O sea, cuando ya tenía todo, aparentemente tenía el dinero, tenía buenas relaciones, buen tal, no sé qué. Y ahí ya dices, vale, te pones a pensar en cosas más allá y dices, hostia, tú, si en verdad estoy en el sistema todavía, ¿sabes? Y al final lo que se basa es que es eso, o sea, es en nutrir al diablo, al demiurgo, como lo quieras llamar, que es lo que hoy en día impera en la sociedad. O sea, es un sistema socioeconómico corrupto, ¿sabes? O ateo materialista. O sea, que lo único que quieren es el materialismo y ya está. ¿Cuándo crees que tú has salido de esa Matrix? ¿Cuándo es el momento en el que tú dices, vale, soy consciente de que estoy en la Matrix, sí, pero no he salido? Porque, ¿cuál es el momento en el que tú dices, estoy fuera? ¿Es pues, libertad sí, económica? ¿Es, no sé, cómo lo podemos tangibilizar? No, no tiene nada que ver con eso, es estado de presencia, yo creo, ¿sabes? Y si has despertado del todo, yo creo que no podrías sobrevivir, o sea, no podrías vivir aquí en este plano, yo creo, sería imposible, ¿sabes? Entonces hay como fases del despertar, ¿sabes? Yo creo que lo más extremo del despertar es los monjes que están ahí simplemente meditando todo el día, ¿sabes? Eso sería, yo creo, despertar lo máximo posible, ¿sabes? Pero pues obviamente son como diferentes capas. Al principio despiertas de la programación social que tenga tu ciudad, luego la programación que tenga tu país, luego la que tenga Occidente, ¿sabes? Y así vas despertando y te vas dando cuenta cada vez de más cosas, ¿sabes? O sea, no es que despiertes una vez, es lo que he dicho antes, en la vida yo creo que hay muchos vacíos existenciales que son procesos que tiene que pasar el alma o como lo quieras llamar o la mente para conseguir llegar a la purificación o a la iluminación, como lo quieras llamar, ¿sabes? O al estado de conciencia plena. Me ha encantado, así que te doy mucho las gracias, tío, porque espero que os haya gustado a todos vosotros. Bien. In love, sí. In love. Muchas gracias. Igualmente, Javi. Nos vemos. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en el siguiente. Chao.